9 minutos y esta mañana hay alerta, se vuelve a aparecer en Bogotá el fantasma de un apagón de energía el año entrante 2026, que ya estamos prácticamente a puertas de. La razón es porque hay más demanda, hay más obras públicas y hay menos oferta y hay trancón por cuenta de licencias ambientales. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. El Consejo de Bogotá le está poniendo la lupa al enorme riesgo que tiene Bogotá. Vivir apagones el próximo año porque los cables que traen electricidad al centro del país se están quedando cortos para la demanda de energía y las necesidades de sus habitantes. La concejal María Victoria Vargas advirtió que si no hay acciones, incluso proyectos como el Regiotram o el Metro van a tener dolores de cabeza a la hora de prender motores. Bogotá podría ni siquiera, es que estoy segura que va a afectar y va a tener un racionamiento eléctrico en el 2026 si no se destraban los proyectos de transmisión detenidos por la revocatoria de licencias ambientales. ¿Cuáles son los proyectos en líos? Concretamente vamos a hablar de 3, la línea de transmisión La Virginia Nueva Esperanza, la línea de transmisión Chivor 2 y la línea de transmisión de Sogamoso. En la línea Chivor Norte, por ejemplo, ya vamos más de una década sin que se pueda sacar el proyecto adelante. Según el Grupo de Energía de Bogotá, solo en el trámite de la licencia ambiental hubo un retraso de 5 años. Hoy las obras están suspendidas porque el Ministerio de Ambiente se tiene que pronunciar sobre sustracciones de reservas en la región. Una situación similar es la que ocurre con la línea de transmisión de Sogamoso. El 50% de las torres ya están montadas y el resto paralizadas por falta de trámites con el gobierno nacional. En Virginia Nueva Esperanza todavía se está esperando la emisión de la licencia ambiental. Las alertas no son nuevas. El alcalde Carlos Fernando Galán lleva más de un año levantando las banderas rojas. Se ha reunido con el gobierno nacional y aún así no parece haber soluciones. Esto fue lo que dijo Galán la última vez que estuvo en el Congreso hablando de este tema. Si no se terminan, vamos a tener riesgos en abastecimiento de energía en Bogotá el próximo año. Situaciones ya hoy complejas. Hay proyectos que tienen un acceso a energía condicionado a que se avance en esas redes. Y es que, como dice el alcalde, ya estamos teniendo consecuencias hoy en día. Literalmente los empresarios detrás de nuevos proyectos industriales y de vivienda están teniendo problemas para que les den los permisos de conexión a la red. Eso incluso ya está espantando inversiones en la Sabana de Bogotá. Según la Asociación de Industriales de Funza y La Sabana, hay unos 10.000 empleos y 241 proyectos en veremos por demoras en distintos proyectos que permitirían la transmisión de energía en esta región del país. De hecho, uno de los grandes de la industria de la tecnología se bajó de un proyecto para construir un data center en la Sabana de Bogotá porque no estaba garantizado su acceso a la electricidad. Marcela, gracias. Y otra vez ese fantasma de la falta de energía, de la falta de abastecimiento. Juan Ricardo Ortega es el presidente del Grupo de Energía en Bogotá. Doctor Ortega, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a todas las mesas, ¿cómo están? ¿Vamos caminando otra vez rumbo a un racionamiento de energía? Hay un riesgo, pero ya hoy en día hay una restricción de acceso a energía en el norte y en el occidente de la ciudad, como lo dijeron muy claramente. Proyectos muy importantes no se han hecho porque no hay electricidad. Inclusive el proyecto de las vacunas, de toda esta fábrica de vacunas, no tiene acceso a electricidad para poderse hacer, y hay ya conjuntos residenciales en Zipaquirá que no han podido entregar porque no tienen acceso a electricidad. Ya en el norte y en el occidente no hay electricidad. ¿Dónde es la planta de vacunas? Esa iba a ser por Gachancipá, por la zona de Tocancipá, Gachancipá, en el norte. ¿Y allá no llega la energía? No hay suficiente infraestructura para poder alimentar proyectos nuevos. Estamos ¿Y esa planta ya totalmente vacunas, limitados. Y esa planta de vacunas, después de toda la propaganda y tal, ¿eso tampoco fue posible por falta de electricidad? No hay forma de generar proyectos nuevos. Bogotá ya está en una restricción en esas dos regiones porque no tenemos líneas de transmisión para poder traer, y el abastecimiento local no es suficiente. Sí, y la ciudad, porque eso es Gachancipá, esos son municipios vecinos. Eso es Sabana de Bogotá. En el área. Pero Bogotá podría caer en racionamiento el año entrante, doctor Ortega. Esas son decisiones del operador del sistema XM que decide en el momento que haya un faltante a quién se le restringe, ¿no? En la costa Caribe, desafortunadamente, eso ha pasado a lo largo de los años muchas veces.
Yo no tengo claridad cómo XM toma esa decisión de restringir una zona u otra zona. Lo que está en riesgo obviamente es todo el norte, el occidente, partes de Bogotá y las zonas de Guaviare y Meta. Son los que dependen de esa infraestructura que no se ha podido hacer desde hace más de 10 años. Doctor Ortega, pues aquí estamos hablando de una fábrica de vacunas o de X proyecto de vivienda, pero me pongo a pensar en grandes proyectos como el metro. Ha avanzado y todos estamos viendo cómo avanza la primera línea del metro, pero ya se está hablando de que pronto se va a adjudicar la segunda línea. Inclusive el alcalde Galán está hablando ya de una tercera línea del metro. ¿Hay energía suficiente para grandes proyectos como estos? Para el metro sí, por su ubicación y por donde están los transformadores, ahí es muy probable que sea el abastecimiento suficiente. Los sistemas de distribución son bien complejos, no son solo una línea, es toda una red que permite que el electrón más barato llegue a todos los sitios. El problema es que hay ciertos sitios donde no estamos logrando que llegue ningún electrón adicional, pero hay otros donde sí. El sistema es bien complejo de entender y depende mucho de dónde están las subestaciones y dónde están las líneas que alimentan a Bogotá. Pero en la parte del sur hay más líneas de alimentación y hay más fuentes de energía que lo que hay en la zona norte. Y entonces, ¿cuáles serían, doctor Ortega, las zonas particularmente o puntualmente con riesgos de desabastecimiento o cortes de energía al final? Pues ya tiene restricciones en estos municipios aledaños a Bogotá por falta de subestaciones, Tocancipá, Sesquilé, Gachancipá, Chía, Funza. Esos son los sitios Tabio, Tenjo, Subachoque. Esos son los sitios más vulnerables en el momento. En el caso de una crisis, ya es una decisión de la red que la administra y uno puede cerrar circuitos. Eso se decide. Y yo no sé cómo uno decide eso. Eso claramente hospitales y los sitios críticos del transporte público se le va a garantizar, pero puede que haya zonas residenciales que a la hora pico no vayan a tener electricidad si no logramos construir las líneas. Pero, doctor Ortega, lo más sorprendente de esto es que esta es una crisis más que anunciada, lo decía Marcela ahora en su informe. Es una crisis que vemos venir en cámara lenta desde hace por lo menos, que yo recuerde, 3 años, aunque puede que sean más. ¿Qué dice el gobierno nacional frente a la solución urgente de esto? Porque hemos estado en foros, hemos estado en una cantidad de eventos y siempre el gobierno dice, no, ya estamos solucionando, ya estamos atendiendo, ya las comunidades, pero no se logran resultados concretos. Sí hay cosas concretas, la verdad, la ministra de Ambiente actual ha solucionado varios de los temas más críticos. La sustracción de lo que es la subestación en Sesquilé ya está y está en el proceso de salir la licencia ambiental. Si esa licencia ambiental sale en diciembre, logramos construir la subestación para el 27 y ese es uno de los hitos claves, porque esa subestación es fundamental, no hay suficiente forma de poder repartir energía, eso lo hace la subestación. Y en él ya está en el proceso de contratar las líneas que saldrían de esa subestación. Entonces eso es totalmente concreto. Lo que nos tiene muy parados es la CAS, que es la Corporación Autónoma, la CAR de Santander. Sí. ¿Sí? La CAS, por razones de verdad, en mi opinión, incomprensibles, lleva 3 meses frenando una decisión de una prórroga de una sustracción. Una sustracción, como en Colombia casi todo es zona protegida, para poder mover una torre 20 centímetros toca pedir un permiso especial para que pinten el rectangulito de 16 por 16 metros de la torre. El trámite se hizo, pero como todo ha sido tan lento, se venció. Entonces toca que la prorrogue. Y la Corporación Autónoma lleva varias reuniones, han interpuesto tutelas, personas que quieren bloquear este proyecto como sea. Las tutelas las ha rechazado la justicia, pero con todo y eso dicen que no van a tomar la decisión hasta que no haya una opción de un recurso contra la tutela. Yo no entiendo la verdad por qué la corporación no toma la decisión. Tiene reunión esta semana el viernes. Yo he llamado a la directora, pero no he logrado que me pase el teléfono a rogarle que por favor decidan. Esas son 175 torres. Si ese tema se resuelve, podríamos tener la línea de Sogamoso a la subestación en Sesquilé en el 27 y eso quitaría buena parte de los riesgos para esa zona. 175 torres que pasan por ¿dónde? Están paradas por toda la zona de Santander y Boyacá, pero sobre todo Santander. Esto viene de la represa de Sogamoso y pues son todas una zona protegida de montaña, entonces tienen que autorizarlas, pero el tema ya tuvo estudios, ya lo habían aprobado, es solamente una prórroga de un trámite, pero llevo en eso parado casi un año.
Y ese cuello de botella entonces no obedece al gobierno nacional, sino a la Corporación Autónoma de Santander. A la Corporación Autónoma de Santander, sí señor. Sí. Y les he rogado de todas las maneras posibles, pero no logro que decidan y se inventan. La última junta dijeron que no era válida la decisión cuando había quórum y había los votos, porque la habían citado a la 1 de la mañana y no a las 12 de la noche y no se daban los 5 días. O sea, cosas que la verdad pues son muy frustrantes, pero pues estamos rogándoles a ver si logramos que el trámite salga. En el fondo, doctor Ortega, y usted lo sabe muy bien porque usted conversa con comunidades, está el temor de que tener una torre de esas tan cerquita a mi casa, a mi finca, pues no solo afecta la visibilidad, ¿no?, de los paisajes, sino también hay mitos relacionados con los problemas de salud que podría causar para la gente que vive cerquita de esas torres, y por eso se oponen, o en parte por eso se oponen las comunidades. ¿Ese tipo de inquietudes ya lograron ser resueltas? Pues se les ha explicado a la gente, hay un estudio de la Unión Europea sobre esto en el año 2020, muy reciente, que claramente muestra que no hay ningún riesgo para la salud humana demostrado con torres de alta tensión. Desafortunadamente, esto es un proceso que lleva 10 años y la gente que se opone repite y repite, y tienen pues ya una gente que les cree y es difícil cambiar esas creencias. Yo creo que en sitios donde nos han apoyado las autoridades, como en Tabio, estamos avanzando, pero todavía hay otros más complejos donde el tema todavía requiere más trabajo, particularmente lo que llaman el bosque de niebla. Hay unas personas muy emotivas, muy sensibles, que se oponen de forma muy pasional. Es difícil en un momento dado seguir argumentando porque la gente ya simplemente cree lo que quiere creer. Y es difícil mostrarles documentos y ciencia. ¿Y qué es lo que ellos creen? Que son perjudiciales. Ellos creen que las torres van a acabar el agua, que es bastante absurdo porque pues una torre tiene solamente 3 metros de cimiento y la capa que afecta es muy limitada y compensamos hasta 10 veces el área. Si uno quisiera recuperar el bosque de niebla, cada torre implica como 3 hectáreas adicionales de bosque que el grupo tiene que sembrar y cuidar. Entonces la cobertura, todo lo contrario, aumentaría. Las enfermedades que aducen son falsas, la supuesta leucemia en niños es totalmente infundada, y la sexualidad de las abejas, que a algunos les preocupa mucho, tampoco se afecta con torres de más de 60 metros. ¿Qué es lo de la sexualidad de las abejas? Hay un paper de un señor chileno que dijo que las abejas se afectaban sexualmente por las ondas electromagnéticas, en un estudio de torres de celular, para ser más exactos, pero hay gente que al ver ondas electromagnéticas lo asume que son con torres de energía. Hay ciertos impactos en desorientación de los campos electromagnéticos, pero las torres de alta tensión, los campos caen muy rápido. Entonces a 60 metros ya no hay ninguna injerencia, y eso también lo dice la literatura científica, que yo con el mayor gusto les comparto. Y esa gente, entonces, doctor Juan Ricardo, esa gente que le preocupa la sexualidad de las abejas, ¿no es la misma que reclama servicios públicos? Sí, es la misma que reclama servicios públicos y que reclama oportunidades de trabajo y de crecimiento, y sin electricidad no tendría nadie nada. Vivir en el mundo de hoy sin electricidad literalmente es inimaginable. Pero esto es un proceso donde, como todo en la vida, probablemente se cometieron errores. Esto salió en el año 2013 y era un tiempo muy corto, de 30 meses, y probablemente el grupo fue muy agresivo y utilizó mecanismos legales donde se maltrató a la gente, y la gente con razón pues tiene cierto resentimiento, y pues yo he pedido disculpas y pido disculpas en público y en privado, pero pues toca poder subsanar y llegar a acuerdos razonables y poder permitir que las cosas se hagan. Claro, de acuerdo. Doctor Juan Ricardo, lo dejo porque tengo una noticia de última hora. Gracias por acompañarnos. Adelante. No, ustedes muy amables. Muy y es buen día. una noticia grande.